Hay algo que tu cuerpo lleva semanas, quizás meses, intentando decirte, y tú lo has estado ignorando. No porque seas descuidado, no porque no te importe tu salud, lo has ignorado porque aprendiste, igual que la mayoría de las personas, que ciertas cosas son simplemente parte de envejecer. Un intestino más lento, más esfuerzo para evacuar, días enteros sin ir al baño, y cuando por fin logras ir, esa sensación de que no fue suficiente, de que algo quedó adentro, de que tu cuerpo no terminó lo que empezó. Eso no es envejecer, eso es una señal, y si llevas más de 3 semanas conviviendo con esa sensación, lo que estoy a punto de explicarte puede ser la información más importante que hayas escuchado sobre tu salud intestinal en mucho tiempo. Quédate hasta donde explico el cuarto punto del protocolo, porque es exactamente ahí donde la mayoría de las personas entiende por primera vez por qué nada de lo que han intentado ha funcionado de forma consistente. Soy el Dr. David Barron, y en casi 2 décadas trabajando con pacientes que llegan a mi consultorio frustrados, agotados y convencidos de que tienen que aprender a vivir con esto, he visto exactamente el mismo patrón repetirse cientos y cientos de veces. La persona que hace esfuerzo excesivo cada vez que va al baño. La persona que pasa 3, 4, 5 días sin evacuar y lo considera normal porque lleva años así. La persona que se siente inflada, pesada, sin energía, irritable, y que nunca conecta esos síntomas con lo que está pasando en su intestino. Y lo más importante que he aprendido en todos estos años no es qué medicamento recetarles. Es que la mayoría de estas personas están cometiendo errores que tienen perfecta lógica desde afuera, pero que desde adentro, desde la fisiología real del intestino, están perpetuando el problema día tras día. Si eso resuena contigo, si ahora mismo estás pensando en cuántos días llevas sin ir al baño, o en cuánto esfuerzo te cuesta cuando por fin vas, no cierres esto. Lo que viene a continuación cambia la forma en que entiendes lo que le está pasando a tu cuerpo. Pero antes, necesito pedirte algo. Si este contenido te está hablando directamente, si reconoces estos síntomas en ti o en alguien que conoces, hay algo importante esperándote en el primer comentario fijado debajo de este video. No lo busques todavía. Termina de ver esto primero, pero cuando termines, baja al primer comentario. Lo que encontrarás ahí ha ayudado a personas en situaciones muy similares a la tuya a dar el primer paso real hacia un intestino que funciona como debería. No lo ignores cuando llegues. Es fácil ignorar las cosas cuando ya sabemos que están ahí, así como hemos ignorado los síntomas por meses. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho, porque cada semana comparto orientación como esta basada en lo que veo en la práctica clínica real, no en teorías desconectadas de la experiencia de los pacientes. Ahora déjame contarte sobre Christopher. Christopher tenía 53 años, era representante de ventas en Medellín, Colombia, y cuando llegó a mi consultorio, lo primero que me dijo fue que venía por otra razón, no por el intestino. Mencionó el intestino casi de pasada, casi como si fuera vergonzoso nombrarlo. Me dijo que iba al baño cada 4 o 5 días, que cuando iba tenía que hacer un esfuerzo que lo dejaba sudando y que después de lograrlo se sentía más cansado que antes. Llevaba conviviendo con eso más de 2 años. 2 años. Y en ese tiempo había tomado laxantes de vez en cuando, había aumentado el consumo de frutas, había intentado tomar más agua durante 1 semana o 2, y nada había producido un cambio real y sostenido. Cuando le pregunté qué tan seguido se sentía con el abdomen hinchado, abrió los ojos. Siempre, me dijo, siempre estoy hinchado. Y cuando le pregunté si su energía había cambiado en los últimos 2 años, guardó silencio por un momento. Sí, dijo finalmente. Me canso mucho más. Pensé que era el trabajo. Lo que Christopher no sabía, y lo que la mayoría de las personas no saben, es que el intestino que no evacúa bien no solo acumula materia fecal, acumula tensión, acumula toxinas que el cuerpo reabsorbe y acumula una carga que impacta directamente en el nivel de energía
en el estado de ánimo y en la claridad mental. El intestino no es un tubo aislado, es un ecosistema que afecta todo lo demás. Eso que le pasaba a Christopher, ese agotamiento que él atribuía al trabajo, esa hinchazón que había normalizado, esa sensación de que algo nunca terminaba de salir bien, tiene una explicación fisiológica concreta, y entenderla es el primer paso para salir de ese ciclo. El intestino grueso, específicamente el colon, tiene un trabajo muy específico: recibir lo que el intestino delgado ya procesó, absorber el agua restante y mover el contenido hacia afuera mediante contracciones musculares coordinadas que se llaman peristaltismo. Esas contracciones son muscular, son movimiento, y como todo músculo del cuerpo, necesitan señales, necesitan hidratación, necesitan materia con volumen suficiente para empujar y necesitan ritmo. Cuando cualquiera de esas condiciones falla, el peristaltismo se vuelve lento, irregular, insuficiente. El contenido avanza despacio. El colon absorbe demasiada agua de ese contenido. Lo que era blando se vuelve duro, compacto, difícil de mover. Y lo que debería ser un proceso natural y sin esfuerzo, se convierte en algo que requiere pujar, tensar, aguantar la respiración. Eso que sientes cuando haces excesivo esfuerzo no es debilidad. Es el resultado de un peristaltismo que no está recibiendo lo que necesita para funcionar bien. Y la pregunta real no es cómo forzar la evacuación. Es qué está faltando para que el intestino haga su trabajo solo. Deja de hacer eso un momento. Respira. Y piensa en cuántos días han pasado desde la última vez que fuiste al baño sin hacer esfuerzo. ¿Cuántas veces en el último mes sentiste el abdomen duro, pesado, inflado? ¿Cuántos días te levantaste sin energía sin tener una razón clara para eso? Si la respuesta te incomoda, eso es información. Tu cuerpo no está roto, está pidiendo algo que no está recibiendo. Y lo que viene ahora te va a decir exactamente qué es. Pero quiero que hagas algo antes de continuar. Baja al primer comentario fijado cuando termines este video. Ahí hay algo específico que preparé para personas exactamente en esta situación. Personas que llevan tiempo con el intestino lento, que han intentado cosas sin resultado consistente y que necesitan un punto de partida real. No lo dejes pasar como has dejado pasar los síntomas. Ese primer comentario fijado tiene información que complementa perfectamente lo que estás aprendiendo aquí. El primer error que comete la mayoría de las personas, y el que cometió Christopher durante 2 años, es confundir el síntoma con el problema. El estreñimiento, la dificultad para evacuar, la sensación de esfuerzo excesivo, esos son síntomas. Son la expresión visible de algo que está desequilibrado más adentro. Y cuando tratamos solo el síntoma, con laxantes, con remedios ocasionales, con días de comer más fruta, lo que hacemos es callar al mensajero sin resolver el mensaje. El laxante estimula artificialmente el intestino para que se mueva, pero no cambia ninguna de las condiciones que hacen que el intestino se mueva mal. Entonces, cuando el efecto del laxante pasa, el intestino vuelve exactamente al mismo estado que tenía antes, o peor, porque el uso repetido de laxantes estimulantes puede hacer que el intestino dependa de ese estímulo externo y pierda progresivamente la capacidad de moverse por sí solo. Estoy hablando de laxantes de uso frecuente, no de un uso médicamente supervisado y puntual. Hay una diferencia enorme entre los dos. Lo que Christopher estaba haciendo, lo que muchas personas hacen, es una solución de corto plazo que en el mediano plazo puede estar haciendo más daño que bien. El segundo error, igualmente común, es cambiar una sola cosa y esperar resultados completos. Tomar más agua durante 2 semanas, o comer más fibra una semana, o caminar 3 días seguidos. Cada uno de esos cambios por separado aporta algo. Pero el intestino no es un sistema de una sola variable. Es un sistema donde el agua, la fibra, el movimiento, el ritmo horario y el estado del sistema nervioso funcionan juntos.
Cuando cambias solo uno de esos elementos, estás dando un pequeño empujón a un sistema que necesita que todos sus engranajes giren al mismo tiempo. Es como intentar mover un auto empujando solo la puerta del pasajero. Hay esfuerzo, hay intención, pero el sistema completo no se activa. Isabela tenía 47 años, era higienista dental en Santiago de Chile, y cuando me describió sus intentos de mejorar el intestino, me di cuenta de que había probado prácticamente todo, pero nunca todo al mismo tiempo, nunca con consistencia real, y nunca entendiendo por qué cada elemento importaba. Me dijo que cuando tomaba mucha agua le iba mejor, pero que nunca podía mantener ese hábito más de una semana. Le pregunté cuánta fibra consumía y me dijo que comía frutas todos los días. Le expliqué que las frutas aportan fibra, pero que el tipo de fibra importa, y que sin suficiente agua para hidratarla, la fibra en realidad puede empeorar la constipación en lugar de mejorarla. Eso la sorprendió. Había estado haciendo lo correcto a medias, y a medias no es suficiente para un sistema que necesita condiciones completas para funcionar. Antes de seguir, necesito que hagas algo ahora mismo. Baja al primer comentario fijado de este video. Ahí encontrarás algo que muchas personas en tu situación han usado como punto de partida real, no solo como información, sino como un camino concreto hacia un intestino que funciona. Ve, léelo. No lo cierres sin leerlo completo. Vuelve aquí después si quieres. Pero no dejes pasar lo que está en ese primer comentario fijado. Las personas que transformaron su salud intestinal no fueron quienes tuvieron más información, fueron quienes actuaron con la información correcta en el momento adecuado. Este es ese momento para ti. Ahora hablemos de lo que realmente funciona. Y no voy a darte una lista de 10 cosas que hacer al mismo tiempo, porque eso nunca funciona. Voy a hablarte de 4 pilares que, cuando se implementan juntos y con consistencia, crean las condiciones para que el intestino vuelva a funcionar como debería. El primero es la hidratación funcional, no simplemente tomar más agua. Hidratación funcional. Hay una diferencia. La mayoría de las personas que dicen que toman suficiente agua toman cantidades razonables, pero en momentos equivocados, o con otros líquidos que interfieren con la absorción, o sin considerar que el intestino necesita agua específicamente en ciertos momentos del proceso digestivo. El agua que tomas con las comidas ayuda a la digestión. El agua que tomas entre comidas, especialmente en las primeras 2 horas de la mañana, es la que más directamente impacta la motilidad intestinal. Un vaso de agua tibia en ayunas, antes de cualquier café o alimento, es uno de los estímulos más simples y más efectivos para activar el peristaltismo matutino. El intestino grueso responde a ese estímulo de temperatura y volumen con contracciones que preparan el sistema para evacuar. Muchas personas que tienen este hábito establecido notan que van al baño de forma consistente dentro de la primera hora de haberse levantado. Si eso no te pasa nunca, esa primera agua de la mañana puede ser el cambio más pequeño con el impacto más inmediato. El segundo pilar es la fibra estratégica. No cualquier fibra en cualquier cantidad, sino fibra en la forma y cantidad que tu intestino puede procesar. Hay 2 tipos de fibra que trabajan de maneras completamente diferentes. La fibra soluble, que se encuentra en avena, plátanos, manzanas y legumbres, absorbe agua y forma un gel que suaviza el contenido intestinal y facilita el tránsito. La fibra insoluble, que se encuentra en vegetales de hoja verde, cáscaras de frutas y granos enteros, agrega volumen y estimula las contracciones del colon. Necesitas los 2 tipos, pero si aumentas fibra sin aumentar agua al mismo tiempo, lo que estás haciendo es agregar volumen sin lubricación, y eso puede compactar el contenido en lugar de facilitar su movimiento. Eso es lo que le pasaba a Isabela. Comía frutas, que aportan fibra, pero sin suficiente agua. Esa fibra no estaba haciendo su trabajo completo. El objetivo no es consumir la mayor cantidad posible de fibra,
Es consumir la cantidad adecuada, en las formas correctas, con la hidratación que permite que funcione. Para la mayoría de los adultos, entre 25 y 35 gramos diarios, distribuidos entre fibra soluble e insoluble, es el rango donde el intestino responde mejor. Y si ahora mismo estás consumiendo menos de 10 gramos al día, que es la realidad de muchas personas, el aumento debe ser gradual, no abrupto, porque un aumento brusco de fibra produce gases, distensión y malestar que lleva a las personas a abandonar el cambio antes de ver resultados. El tercer pilar es el movimiento, y este es el que más frecuentemente se subestima. El intestino no funciona en aislamiento del resto del cuerpo. Cuando el cuerpo se mueve, el intestino se mueve. Las contracciones peristálticas responden a la actividad física de una forma que ningún suplemento puede replicar completamente. Una caminata de 20 a 30 minutos después de la comida principal del día no es solo buena para el corazón o el metabolismo, es uno de los estímulos más directos para la motilidad intestinal. Christopher, el paciente que te mencioné al inicio, llevaba 1 año trabajando desde casa, prácticamente sin salir, sin estructura de movimiento regular. Su intestino reflejaba exactamente eso. Cuando reintrodujo movimiento diario, no en el gimnasio, no en entrenamientos intensos, simplemente caminatas de 20 minutos después de comer, notó diferencia en la primera semana, no completa, no perfecta, pero diferencia real. El intestino comenzó a activarse con más regularidad. Los periodos de 4 y 5 días sin evacuar se redujeron a 2 o 3, y luego a 1 o 2. El sistema empezó a responder porque finalmente estaba recibiendo la señal de movimiento que necesitaba para funcionar. Presta mucha atención ahora al cuarto pilar, porque este es el que Christopher, Isabela y la mayoría de mis pacientes nunca han considerado como variable: el ritmo y el horario. El intestino tiene algo que se llama el reflejo gastrocólico, que es una respuesta automática del colon a la presencia de alimento en el estómago. Cuando comes, especialmente en la mañana, el colon recibe una señal de que es momento de moverse y preparar espacio. Ese reflejo es más fuerte en las primeras horas del día. Por eso la mayoría de los animales, incluyendo los seres humanos en condiciones naturales, tienen mayor actividad intestinal en la mañana. Pero la vida moderna ha roto completamente ese ritmo. Comemos a deshoras, saltamos el desayuno, comemos rápido sin sentarnos, trabajamos o nos movemos inmediatamente después de comer sin darle espacio al intestino para responder. Y con el tiempo, ese reflejo se desactiva. El colon deja de recibir la señal, o la recibe y no tiene condiciones para responder, y el ritmo intestinal se desregula completamente. Recuperar ese ritmo requiere consistencia, comer a horarios estables, especialmente desayunar, y darte 10 a 15 minutos después de comer para sentarte tranquilo, sin pantallas, sin trabajo, sin prisa, es una de las herramientas más poderosas para restablecer ese reflejo. No es glamoroso, no es innovador, pero funciona porque está alineado con cómo el intestino fue diseñado para funcionar. Y ahora, antes de que sigas, quiero ser muy directo contigo. Si llevas meses o años con el intestino lento, con esfuerzo para evacuar, con días sin ir al baño, con hinchazón, con ese cansancio que no puedes explicar completamente, hay un punto de partida más estructurado que lo que cualquier video puede darte solo. En el primer comentario fijado debajo de este video, hay algo que preparé específicamente para personas en esa situación. No es publicidad, es un camino más completo, más concreto, más estructurado que lo que cabe en el tiempo de un video. Muchas personas que estaban exactamente donde tú estás hoy, lo encontraron allí y tomaron acción. La diferencia entre quienes transforman su salud intestinal y quienes continúan en el mismo ciclo de frustración no es la cantidad de información que tienen, es si actúan o no cuando tienen la información correcta frente a ellos. Ese primer comentario fijado está frente a ti ahora. No lo dejes para después.
Ve ahí cuando termines este video. Léelo completo. Es importante. Ahora déjame hablar de algo que no se menciona suficiente. Los síntomas que debes tomar en serio de forma inmediata. La falta de fuerza para evacuar, el intestino lento, la constipación crónica, en la gran mayoría de los casos, son señales de desequilibrio que se pueden corregir con cambios de hábito y, cuando sea necesario, apoyo médico apropiado. Pero hay señales que cambian completamente esa conversación y que requieren atención médica sin demora. Si tienes sangre en las heces, si las heces tienen un color muy oscuro o negro que no se explica por lo que comiste, si has perdido peso de forma inexplicable en los últimos meses, si tienes dolor abdominal severo que no cede, si la constipación comenzó de forma abrupta y está empeorando rápidamente, o si tienes sensación persistente de que algo está obstruyendo el intestino, esos síntomas requieren evaluación médica inmediata. Llama a tu médico hoy, no mañana, hoy. El contenido que comparto aquí es educativo y está diseñado para complementar la atención médica, nunca para reemplazarla. Si tienes alguna de esas señales de alerta, el primer paso no es un cambio de hábito, es hablar con un profesional de la salud de forma urgente. Para Christopher, el proceso fue gradual pero consistente. En la primera semana de implementar los 4 pilares juntos, agua al despertar, fibra estratégica con hidratación apropiada, caminatas diarias después de comer y horario regular para las comidas, notó que iba al baño cada 2 días en lugar de cada 4 o 5. Todavía con algo de esfuerzo, pero menos. En la tercera semana, el esfuerzo había reducido significativamente. A los 2 meses, Christopher me decía que iba al baño prácticamente todos los días, con muy poco o ningún esfuerzo, y que la hinchazón que había normalizado por 2 años había desaparecido casi completamente. Duerme mejor. Tiene más energía. Y me dijo algo que me parece muy importante compartir contigo. Dijo que no podía creer que había vivido así tanto tiempo pensando que era normal. Eso es lo que hace la normalización de los síntomas. Nos roba la referencia de cómo debería sentirse el cuerpo cuando funciona bien. Y cuando finalmente volvemos a ese estado, nos damos cuenta de lo mucho que habíamos perdido sin saberlo. Isabela tuvo un camino diferente porque su punto de partida era diferente. Con 47 años y hábitos intestinales más irregulares, su progreso fue más lento al inicio. La primera semana casi no notó cambio, pero en la segunda semana, con la fibra y la hidratación trabajando juntas de forma consistente, el tránsito intestinal empezó a normalizarse. A las 3 semanas, el esfuerzo al evacuar había reducido notablemente. Al mes y medio, me decía que su energía era diferente, que el abdomen ya no estaba constantemente tenso y que por primera vez en años sentía que su cuerpo tenía un ritmo predecible. Eso último, el ritmo predecible, es quizás lo más valioso que puede recuperar alguien que ha vivido años con intestino impredecible, porque cuando el cuerpo tiene ritmo, el resto de la vida también lo tiene. Duermes mejor. Tienes más claridad mental. Te levantas con menos pesadez. Todo está conectado. Quiero que hagas algo ahora mismo antes de cerrar este video. Piensa en cuántos días llevas conviviendo con esto. Semanas, meses, quizás años. Y piensa en cuántas veces has intentado algo de forma aislada sin resultados duraderos. Eso no es falla tuya. Es que el enfoque estaba incompleto. Los 4 pilares que te expliqué hoy funcionan porque abordan el sistema completo, no una variable en aislamiento. Agua funcional en el momento correcto. Fibra estratégica con la hidratación que la activa. Movimiento diario que estimula el peristaltismo. Ritmo horario que restablece el reflejo gastrocólico. Eso es lo que el intestino necesita para funcionar. Y si quieres un punto de partida más estructurado, más completo, más concreto que lo que cabe en un video, ya sabes dónde buscarlo. Baja al primer comentario fijado. Léelo ahora. No lo dejes para después, porque después muchas veces no llega. Este momento, mientras estás pensando en esto, es el mejor momento para actuar.
Te pido 3 cosas antes de que cierres esto. La primera, comparte este video con alguien que conozcas y que esté lidiando con intestino lento, con esfuerzo para evacuar, con esa incomodidad que normalizó porque cree que así es la vida. No lo son. Y ese alguien merece saber que hay una explicación y hay un camino. La segunda, guarda este video. Vuelve a verlo. Hay información aquí que probablemente necesitarás revisar mientras implementas los cambios, y cada vez que lo veas notarás algo diferente. La tercera, y más importante, baja ahora al primer comentario fijado. Lo que hay ahí está disponible, pero no siempre estará. No lo ignores como has ignorado los síntomas. Actúa con esta información como no pudiste actuar cuando solo tenías síntomas y no sabías qué estaba pasando. Ahora sabes, ahora tienes contexto, ahora tienes dirección. El primer comentario fijado tiene el siguiente paso. Soy el Dr. David Barron, y esto es lo que hago. Tomar información compleja sobre el cuerpo y convertirla en algo que las personas realmente puedan usar. No para crear miedo, no para crear dependencia, para crear comprensión. Porque cuando entiendes lo que está pasando dentro de ti, tienes poder real sobre tu salud. Y ese poder no lo da ningún medicamento por sí solo. Lo da el conocimiento aplicado con consistencia. Si este video te dio claridad, si por primera vez sientes que entiendes por qué tu intestino funciona como funciona y qué necesita para funcionar mejor, dale like, suscríbete para contenido semanal como este, compártelo con quien lo necesite y vea el primer comentario fijado ahora. Esas 4 cosas toman menos de 1 minuto y pueden marcar una diferencia real en lo que sucede con tu salud intestinal en los próximos 30 días. B. El primer comentario fijado te está esperando.